Señores, ya tenemos el plan motosierra, el Milei Shock, el Liber Shock, llámalo como quieras. El shock, el ajuste fiscal que prometió Javier Milei de 5 puntos del PBI, lo tenemos ahora, pero ha venido con polémica. Aumentos de impuestos y las palabras finales de Juan Ramón Rayo, que dice que estas medidas no son suficientes y que si no se anuncian nuevas en un corto periodo de tiempo, estas medidas pueden llegar a fracasar. Y no solo eso, señores, sino que en este video voy a hacer una comparativa entre el Fujishock y las reformas que ha hecho Milei hasta ahora. Ojo, supuestamente van a venir más medidas a futuro, pero ahora, el día de hoy, 13 de diciembre del año 2023, no han sido las reformas esperadas, pero vamos a ver qué reformas han sido más duras, las que hizo Fujimori en los años 90 o las que ha dado Milei el día de hoy. Así que vamos a analizar todo esto rápidamente, pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Tengo comparativo y vamos a explicar las medidas que ha hecho Javier Milei junto a las medidas que ha hecho Fujimori y vamos a comparar qué medidas fueron más duras y qué medidas fueron más de shock, que creo que va a estar muy interesante y me parece que tú debes compartir este programa para que absolutamente todo el mundo se entere, porque este programa va a estar muy completo y si tú quieres este PPT para que lo mires con detenimiento, puedes suscribirte a mi Patreon, que lo vas a tener en un comentario fijado abajo en la caja de comentarios. Entras, te suscribes en el plan que tú quieras y yo te paso por interno este PPT para que lo mires como mejor te dé la gana. Pero ahora quiero explicar las medidas de Javier Milei para poder compararlas con la de Fujimori. Javier Milei ha hecho un ajuste del 5% del PBI. Él estima que las medidas que él ha hecho van a ser un ajuste del 5% del PBI. Esa es la estimación de Javier Milei. Veremos a ver si las medidas efectivamente llegan a ser un 5% del PBI. Pero estas medidas se dividen en dos y acá las tengo apuntadas. ¿Por qué ha sido polémico? Porque solo el 3% de ese 5% de ahorro, de shock del gasto público que ha hecho, ha sido efectivamente gasto público. ¿A qué me refiero? Javier Milei ha anunciado que va a dejar la obra pública de lado, ahí se ahorra un 1.1% del PBI. Va a quitar el dinero que le da el gobierno central a las provincias, eso va más o menos un 0.8% del PBI va a ahorrar. Va a quitar los subsidios al transporte y a la energía y ahí se va a ahorrar más o menos un 1.3% de PBI y otros gastos que va a recortar como lo de los ministerios, como lo de las secretarías, que en torno al 3%. Ahora bien, también va a aumentar impuestos. Va a aumentar el impuesto país del 13% al 17%. Las retenciones en general van a pasar al 15% y la soja va a quedar en un 30%. Esos son aumentos de impuestos. Pero él lo compensa poniendo el dólar oficial que estaba en 350 en 800 pesos. Esto es importante explicar. En Argentina, al igual que en Perú, hay muchos tipos de cambio. En el Perú había muchos tipos de cambio y lo que va a hacer Milei es simplemente sincerar ese tipo de cambio y llevarlo lo más cercano posible a la realidad, al tipo de cambio de mercado. Javier Milei lamentablemente sigue manteniendo los tipos de cambio paralelos. Lo que debió hacer Javier Milei, y esto es una crítica a su programa, que me parece, y te lo voy a decir ahora, mi rey, me parece muy tibio el programa de Javier Milei, porque debió ser más duro, al menos desde mi opinión, te lo digo así, tal cual, y para Juan Ramón Rayo no lo hice con esas palabras, pero también le parece insuficiente. Me parece que debió eliminar totalmente, como se hizo en Perú de un día para otro, los tipos de cambio y dejar el tipo de cambio libre, el de mercado. Pero lamentablemente Javier Milei fija, o sea, una fijación, un control de precios en 800 pesos. ¿Qué es más positivo del que estaba en 350? Sí, pero sigue siendo malo. En el Perú recordemos que el Fujishock quitó la inflación, teníamos una hiperinflación, la quitó totalmente, dejó de imprimir dinero y estas fueron las medidas que hizo Javier Milei. Hubo aumentos del 3000% en combustibles, 1000% en electricidad, redujo algunos impuestos como el IGB, aumentó otros impuestos. Luego, esta medida que no implementó Javier Milei, el mercado cambiario único, y estas son una serie de medidas que la vas a poder revisar, pero ahora vamos a compararlos con Milei, ¿ok?
En el caso de Milei, él ha hecho un aumento de la electricidad y el transporte en 800%. Fujimori lo hizo 3000% en combustibles y 1000% en electricidad. ¿Cuál es más duro? El de Fujimori. Entonces ahí sale ganando el de Fujimori. Luego en la política fiscal, acá hicieron algo similar. Acá uno no es más duro que otro o menos duro. Acá hicieron algo bastante similar, ¿no? Supuestamente el aumento de impuestos de Milei es de manera temporal. Y yo acá tengo que criticar, obviamente. Ya Javier Milei dijo que el aumento es temporal. Pero a mí que me asegura que eso es temporal. Tendría que yo creerle a Javier Milei. Y como Javier Milei es un político, yo desconfío y desconfiaré de él. Entonces para mí esto me parece una medida negativa hasta que se quite. No voy a justificarlo. Lo lamento. Yo tengo principios y sea Javier Milei, se llame como se llame Keiko, se llame Castillo, se llame como se llame, hay que decir las cosas tal cual son. Tercero, mercado cambiario único. Acá Javier Milei lamentablemente no ha hecho no ha quitado los tipos de cambio y ha dejado un cambio a 800 pesos, lo cual es complejo, lo cual es una fijación de precios, un control de precios, y ya sabemos cómo son los controles de precios, fracasan, ¿no? Hay bastantes papers económicos que dicen que una de las cosas que más destruye el crecimiento económico son los tipos de cambio paralelos. Y lamentablemente Javier lo mantiene, ¿no? O sea, no ha habido una liberalización total. En ese sentido, lo de Fujimori es más duro. La política comercial. Acá Javier Milei lamentablemente no ha anunciado medidas de liberalización, como sí lo anunció Fujimori con la eliminación de las restricciones cuantitativas. Es cierto, ha eliminado la CIRA, que es el mecanismo al cual tú le pedías permiso para importar y exportar, pero siguen habiendo todos los aranceles y tal. Probablemente sea temor a los sindicatos, probablemente, pero lamentablemente no lo ha hecho. Luego mercado financiero internacional, acá sí, Falta ver las medidas que tomará el Banco Central argentino, así que hay que verlo. Luego está la política monetaria. En Perú la maquinita se apagó en un día. En Argentina no se ha anunciado el fin de la emisión con fines fiscales. Milei anunció que el déficit será cero con estas medidas, pero ello depende de que haya hecho las estimaciones correctas. Lamentablemente no se ha anunciado. Con esto va a haber cero déficit, es lo que dice, pero hay que ver, ¿no? Luego está la política social, que Javier Milei también la ha implementado. O sea, todo esto va a traer más pobres y Javier Milei ha anunciado, ¿no? Ya hay mecanismo, ¿no? Estas son las cosas que el shock de Milei que Fujimori no incluyó. Acá las tienes. Y bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto para ir finalizando este programa, señores? El Fujishock fue mucho más fuerte que el shock de Milei, liberalizó los mercados de cambio, importaciones y el movimiento de capitales. No solo redujo, eliminó los subsidios de manera definitiva, cosa que Milei no ha hecho, porque siguen quedando muchísimos subsidios. Pero ojo, y tú dirás, pero Fujimori fueron como 10 años, Milei lleva apenas 2 días, pero estas medidas las hizo en un día. ¡Un día! Entonces, a mí me preocupa mucho el futuro de esto. Como digo, si tenemos que comparar, la medida de Fujimori fue muchísimo más dura. Fue una roca de metal y la de Milei es una roca tal cual. No es tan dura como hubiéramos esperado, lo cual es negativo, criticable, pero puede ser que anuncien más medidas. No lo descarto, pero a mí ¿quién me asegura eso? Yo critico lo que hay al día de hoy. ¿Ok? Ahora bien, Milei enfrenta un conjunto de restricciones que no enfrentaba Fujimori. Gobierno federal, que nosotros no tenemos, y la necesidad de sostener la coalición con Macri. Si yo tuviera que apostar algo, sería que Macri ha influido mucho en la entibiación, bueno, no sé si seguirá así, ¿no? En que Milei se haya entibiado con esto. Me parece que Caputo, el ministro de Economía que ha escogido Javier Milei, es por Mauricio Macri. Lamentablemente la medida no es muy tibia, pero es tibia. Y ha debido ser muchísimo más fuerte. Yo he traído datos, he tratado de explicar lo mejor posible y ojalá no se cumpla lo de Juan Ramón Rayo, porque si estas medidas no vienen acompañadas de otras medidas más fuertes, lamentablemente fracasarán, ¿no? Ya que
no sé si Javier Milei pueda mantener el capital político para más adelante. Así que bueno, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de todo esto? En este programa te he traído información a montones, ¿sabes? Espero lo valores mucho y ¿sabes cómo lo puedes valorar? Puedes compartir este programa, no te cuesta absolutamente nada. Lo puedes colocar en tus historias de Instagram, WhatsApp, Facebook y yo lo voy a valorar un montón, créeme. Yo te traigo de traer lo mejor y te lo trato de explicar y aquí nadie te va a mentir a la cara. A mí no me ha parecido el mejor plan de todos, me parece que está muy tibio a mi gusto y debió ser más fuerte, ya lo vivimos acá, y si Javier Milei no hace las reformas necesarias, como lo dijo el propio Juan Ramón Rayo, será insuficiente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.